tratar de agarrar solo algunos aspectos. Yo soy apoderado nacional del Partido de los Trabajadores por el Socialismo, integrante del Frente de Izquierda, y estamos en la bancada, en diputado con la diputada Miriam Bregman en este momento. Contarles que diputados rechazamos el proyecto en general venido del oficialismo y votado por otros bloques. Este proyecto supuestamente pretendía y tenía un nombre pomposo como de reforma política, pero no agarra un punto central ni lo menciona, que es el tema del financiamiento. Todos sabemos que el tema del financiamiento hacia la política hoy, en un régimen y un sistema como el que vivimos, todos sabemos también que en general hecha la ley, hecha la trampa, la ley de financiamiento de los partidos políticos permite también que muchos partidos, particularmente los partidos mayoritarios, pasen por encima de esta ley. Todo el mundo sabe que, y nadie lo desmintió, que en la última campaña electoral presidencial los tres principales candidatos, me refiero a Daniel Scioli, a Mauricio Macri y a Sergio Massa, gastaron alrededor de 1.000 millones de pesos, por lo menos, y declararon alrededor de 200, 300 millones de pesos. Todos vemos en las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires, en la entrada de la Ciudad de Buenos Aires y de todo el país, grandes carteles que sabemos que cuestan cientos de miles de pesos, muchísimos meses antes de los comicios y del inicio de la campaña electoral, algo que prohíbe la ley. El gobierno esto lo quiere resolver blanqueando, otro blanqueamiento quiere hacer con un proyecto, según han informado la prensa, para blanquear el financiamiento por parte de los empresarios, cosa que hoy está prohibida. Nosotros rechazamos eso, creemos que si no vamos a ir cada vez más a legalizar una suerte de plutocracia, en donde los empresarios son los que terminan definiendo las candidaturas, las campañas. Ya lo es hoy, pero se quiere ir a una profundización desde el sistema. Por eso, nuestro planteo es un proyecto de un financiamiento 100% estatal de las campañas electorales, y es un debate que hay que iniciar, porque si no, de reforma política, estamos hablando de una reforma política que no lo es como tal. Por un lado eso. Por otro lado, no se habla tampoco de la publicidad oficial. Todos los que escuchamos radio, televisión, leemos los diarios, vemos una catarata de publicidad oficial delirante, por decirlo de alguna manera. Todos los días decimos empezamos una campaña donde habla el presidente Mauricio Macri, para nombrar solo una, porque los gobernadores hacen lo mismo, los intendentes hacen lo mismo. Es decir, los 365 días del año, los partidos o los grupos, los partidos que gestionan los estados nacionales, provinciales o municipales, están haciendo una campaña preelectoral en forma permanente. Para nosotros creemos que tiene que haber la publicidad oficial, debe ser alrededor de temas concretos que sean de educación y salud públicas o de catástrofes sociales. Ese cuento de publicidad de los actos de gobierno no es más ni menos que publicidad preelectoral. Por eso nosotros también creemos que en un plano de igualdad debería terminarse con esto. Por otro lado, no somos ingenuos también con respecto a los medios, que son manejados también por grupos empresarios. Nosotros somos de una coalición de partidos anticapitalistas, que luchamos permanentemente con los trabajadores contra esos empresarios que son los que financian la política y que son los dueños de los medios de difusión. Por consiguiente, desde ya, y es una fuerza de crecimiento del Frente de Izquierda. En las últimas elecciones sacamos alrededor de 1 millón de votos, en las elecciones del 2013 sacamos alrededor de 1.200.000 votos en las legislativas. Ahora, en este esquema no somos ingenuos y sabemos que también en los medios se invita a quien se quiere y en general a nosotros se nos margina. Y cuando hablo de nosotros me refiero también a los electores, porque los electores están privando de conocer otras propuestas, como las propuestas del Frente de Izquierda. Entonces, desde ese punto de vista, también creemos que deberíamos incorporar, cosa que el diputado no hizo, el tema de, y hay proyectos acá también, el tema de
debates obligatorios e incluso que en los programas de televisión que se dedican a la política también haya debates obligatorios entre todos los candidatos. El gobierno empezó esta campaña planteando el problema del robo de boletas. Nosotros somos una de las principales víctimas del robo de boletas en forma permanente. Particularmente en la provincia de Buenos Aires nos ha pasado que distritos enteros no llegan a boletas, no hay boletas. Entonces nosotros tenemos que tener un ejército, que además no tenemos militantes retados, entonces tenemos que tener un ejército de militantes que tienen que recorrer colegio por colegio desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde para garantizar que haya boletas. Es decir, que la carga, efectivamente, la carga de que el elector pueda votar a quien quiera, cae a los partidos. Efectivamente, entonces el problema, el gobierno partía de un hecho real y de otro hecho real que también parte del gobierno de sus aliados era cómplice, como por ejemplo cuestiones escandalosas como hemos vivido en Tucumán, en Jujuy, colectoras, ley de lema, Santa Cruz, etcétera, etcétera, que por supuesto son privativas de las provincias, pero al unirlas con la elección federal, contaminan a la elección federal. Entonces, a partir de eso se vino con el planteo de la boleta electrónica. Nosotros rechazamos la boleta electrónica, estamos de acuerdo con todas las impugnaciones que se han hecho, hay distintos trabajos. Yo ayer justamente recibí por mail una propuesta de distintos especialistas de las universidades públicas de todo el país. El último párrafo dice: por estos motivos, es muy corto, después yo se lo dejo acá a los señores senadores, por este motivo son solo una minoría de países del mundo que utilizan dispositivos electrónicos en su sistema de votación, ya que la complejidad que tiene la tecnología por sí misma elimina la posibilidad de control que debería poder ejercer cualquier ciudadano. En consecuencia, solicitamos al Congreso de la Nación que no autorice la utilización de equipamiento informático para emitir los sufragios. Y hay muchas firmas de gente del CONICET y de las principales universidades públicas nacionales que creo que hay que tomar en cuenta, amén de distintos trabajos que se han hecho, como Beatriz Usaniche, presidente de la Fundación Vida Libre, que escribió una columna que salió en Clarín y en otros lugares, planteando todos los problemas. No hay forma de que haya un control popular en un sistema más complejo, porque el control debería poder ser hecho por gente que nada más que sepa escribir y contar. Bueno, efectivamente hay un problema, más allá de los problemas técnicos que muchos plantean con el problema del chip, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, nosotros más bien nos inclinamos por la boleta única de papel. No nos cerramos a la propuesta que hacen acá los senadores Abal Medina y el senador Perotti, entre otros, con el tema de la impresora, pero creemos que todo sistema es perfectible, pero la boleta única de papel le garantiza que el Estado sea el que ponga la carga, pasa hacia el Estado y deja de estar con los partidos, y es un sistema bastante sencillo. Se utiliza en Córdoba y en Santa Fe hace mucho tiempo. Después hay que ver cómo hacer un conteo más rápido, etcétera, etcétera. Pero nos quedamos muy bien por eso. El tema de las PASO, nosotros impugnamos las PASO ya en el 2009, ahí está Alejandro Tulio, uno de los autores de la 26571, y acá está el otro, el compañero Abal Medina, donde nosotros impugnamos por varios motivos, porque creemos y sostenemos que las PASO son una injerencia en la vida interna de los partidos políticos, y también impugnamos el 1,5%, porque creemos que el 1,5% de los votos para pasar a las generales es un piso proscriptivo para muchos partidos. Sí, por favor. Entonces, el proyecto oficial del gobierno incluía una cláusula que algunos lo llamaron el corralito de las PASO, que impediría de que se pudiera cortar boleta. Bien, eso finalmente en la Cámara de Diputados no salió, pero nuestra preocupación pasa por lo siguiente: hay un proyecto muy emparentado en la Cámara de Diputados por parte de los diputados Pedrini y los diputados Gioja, muy emparentado al que presentaron acá los senadores Perotti y Abal Medina, en donde se plantea el tema del corralito, que el elector pueda votar solamente por una interna. Nosotros consideramos un error importante, y el Frente para la Victoria en diputados votó a favor
en contra, mejor dicho, de finalmente el artículo consensuado para que las internas puedan seguir siendo abiertas. Nosotros consideramos, y ya termino, senador, aunque hay muchas cosas para hablar, pero sé que hay muchos expositores, nosotros consideramos que las PASO son un híbrido, es un invento argentino, no son primarias ni como las de Uruguay, ni son primarias como las de Estados Unidos, donde votan los afiliados de un partido o los simpatizantes o adherentes de un partido en una interna. Acá es obligatorio. Por consiguiente, las PASO se convirtieron, de hecho, en una primera vuelta electoral. Entonces, privar al elector de poder elegir en una categoría de una agrupación y otra categoría de otra agrupación es un atentado contra las libertades democráticas de este elector. Amén de que atentan también contra los partidos hoy por hoy minoritarios o en ascenso, como el Frente de Izquierda, porque impide que mucha gente que tal vez quiere votarnos, por ejemplo, en la categoría de legislativa, no lo pueden hacer porque votan en la ejecutiva a otro. Y por otra parte, los partidos provinciales como el MPN o el propio PRO en el año 2011, que presentó solamente candidatos legislativos en el 2011, tendrían que estar obligados a sus electores a votar en blanco, al no poder votar a otro, tendrían que votar en blanco en la categoría presidencial. Y una cosa última muy importante para nosotros votamos a favor en diputados de la llamada paridad, pero nosotros tenemos un proyecto que creemos que es superador y creemos que hay que reverlo. El tema de la paridad en sí misma como está va a ser un problema incluso para el armado de las listas post-PASO. En el caso del Frente de Izquierda, por ejemplo, fuimos a las PASO con Nicolás del Caño y Jorge Altamira en el 2015 para conformar las listas en todos los distritos más o menos. La lista que ganaba sacaba el 50 y pico, 60, y en la otra lista sacaba el 40 y pico. Eso significaba que era 1, de una lista y de la otra para conformar la de diputados. Esto significaría, se podría dar la paradoja, que si hay dos listas encabezadas por mujeres, la lista que sale segunda tenga que poner todos hombres porque tiene que poner el hombre en el segundo, el cuarto, el sexto. Entonces, es un problema, por eso nosotros planteamos, basándonos en el tema de que para las mujeres tiene que haber una discriminación positiva, creemos que tiene que ser como mínimo 50% de las mujeres y una fórmula de que haya al menos dos mujeres cada 4 candidatos. Eso permitiría una flexibilidad para el armado de las listas. Pero no me quiero extender más y muchas gracias por el tiempo. A usted muchas gracias.